Bienvenidos todos ustedes a este curso bíblico católico. Les doy la más cordial bienvenida a todos nuestros hermanos en la fe católicos y también a todos los hermanos de alguna congregación cristiana que están atentos a estos cursos bíblicos. El Padre Arturo Cornejo, que es un servidor, les saluda a todos ustedes aquí vía YouTube y quiero platicarles que lo único que busco con el curso bíblico católico es ayudarles a que le tengan amor a la Santísima Eucaristía, ayudarles a que seamos conscientes del regalo maravilloso que Dios nos dio en la Biblia. Delante de mí tenemos la Biblia. Fíjense que mucha gente cree que la Biblia es un libro que una sola persona escribió o que es un libro que escribieron puros hombres. Vamos a hacer algunas observaciones antes de entrar a este episodio número 21 del libro de los Hechos de los Apóstoles. La Biblia, aunque ustedes la ven como un solo libro, no es un solo libro, es un conjunto de libros pegados unos con otros. Todos estos libros fueron escritos por manos de hombres, claro, pero inspirados por Dios. Aquí hay un detalle muy importante. Estos documentos, estos libros, han inspirado a generaciones y generaciones por completo, como la palabra de Dios dada a los hombres, inspirada por Dios y escrita por manos de hombres. Estudiar la Sagrada Escritura es apasionante, es bello, es hermoso, es algo formidable. Yo felicito mucho a las personas que tienen la buena voluntad de estudiar las Sagradas Escrituras y les invito a que la estudiemos juntos. Es más fácil cuando uno la estudia con alguien que cuando uno solo se pone a leerla, porque ¿de qué sirve a una persona que la lee y la lee y la lee, pero no la entiende? ¿Y de qué le sirve al que la lee y la entiende, pero no la vive? De nada. Las Sagradas Escrituras tienen varios nombres: la Biblia, las Sagradas Escrituras, la Palabra de Dios, la Palabra del Señor. La Biblia está formada por dos grandes bloques: el Antiguo Testamento, que es más grande, que es todos los documentos escritos antes de que Cristo viniera al mundo, y el Nuevo Testamento, es decir, los libros que fueron escritos después de que Cristo se regresó al cielo, antes y después de Cristo. Estamos estudiando desde hace ya un buen tiempo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles, escúchenme muy bien, fue escrito por el evangelista San Lucas, discípulo de San Pablo y muy cercano a los otros apóstoles también. San Lucas era un hombre muy importante en la vida de los primeros cristianos, un hombre muy sabio y un hombre también rico, de oficio doctor, según nos lo narran las Escrituras. San Lucas va a reunir en los Hechos de los Apóstoles, como su nombre lo dice, hechos, es decir, acontecimientos, va a reunir los primeros pasitos que la iglesia da sin Cristo. Cristo ya no está físicamente con ellos. Espiritualmente sí, pero físicamente ya no está. Ahora, ¿qué va a pasar con los primeros cristianos? Pues van a llevar una vida bien dura. Así como ustedes y yo, que a veces pensamos que porque estamos cerca de Dios todos nuestros problemas se van a acabar, ¿verdad? Pues se acaban unos y empiezan otros. Y así es la cruz del cristiano, de verdad. Por eso me apasiona leer el libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos en este curso bíblico capítulo por capítulo, versículo por versículo. La Biblia fue ordenada por sacerdotes católicos de manera como la tenemos el día de hoy. Los capítulos son los números grandotes, un número grandote que aparece en su Biblia, que ahí la van a ver ustedes en una esquina de alguna página, y los versículos, como su nombre lo dice, versos, son los numeritos chiquitos que están entre la Biblia. Por ahí los van a ver ustedes regaditos entre las palabras. Vamos a comenzar con nuestro episodio número 21 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 18. Capítulo 18. Y vamos a dar inicio con esta situación de que en este capítulo San Pablo termina el segundo viaje de San Lucas narra la terminación del segundo viaje de San Pablo y va a empezar el tercer viaje de San Pablo. Hay que entender que San Pablo va a tener 4 grandes viajes. Y los Hechos de los Apóstoles narran la vida de los apóstoles, pero principalmente de San Pedro y de San Pablo. Vamos a ver qué pasa con San Pablo en Corinto. Capítulo 18 dice: agarren su Biblia por favor, vayan por ella y tenganla ahí con ustedes. Dice: tiempo después, Pablo dejó atrás Atenas y se fue a Corinto. Acuérdense que San Pablo andaba en Atenas. Se fue a Corinto
Vamos a analizar muy bien quién es Corinto. Corinto es una capital de una provincia romana muy famosa, de ahí de esa parte de Grecia. Y hay que entender que Corinto es un puerto. ¿Qué pasa en un puerto? Pues hay muchas mercancías que llegan de otros países, en esos tiempos de otras regiones. También Corinto pues hace mucho calor, la vida es más alegre, la vida es más tranquila, hay mucha comida, porque en todos los puertos donde hay mar pues hay comida. Entonces San Pablo deja Atenas, y que es la capital de la sabiduría, y ahora se va a Corinto, ¿no? Donde pues la vida no era muy santa, que digamos, ya se imaginarán lo que pasa en un puerto. Pero vamos a ver qué pasa con San Pablo. Dice que San Pablo deja Atenas y se va a Corinto, dice. Allí se encontró con un judío llamado Aquila. A ver, un hombre judío, Aquila. ¿Qué hace un judío en Corinto? Bueno, dice, natural del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su esposa Priscila. Aquila y Priscila eran judíos, ¿sí? Vivían en Italia y habían llegado a Corinto. Se dice que hubo una expulsión en ese tiempo por parte del César de varios judíos de varias regiones del mundo, y entre ellos quizá Aquila y Priscila habían sido expulsados, un matrimonio. Y dice que se encontró con ellos, y yo creo que San Pablo, pues como judío que era también San Pablo, aunque ya cristiano, convertido, pero pues se hallaba muy bien con ellos, pues eran sus antiguos paisanos, se podría decir. Dice, a consecuencia de un decreto del emperador Claudio, aquí está, el emperador Claudio corre a los judíos, gracias a muchos problemas que había. Fíjense que los judíos en este tiempo se estaban dividiendo, unos ya eran cristianos, otros eran judíos, otros eran fariseos. Entonces había una división total en toda la vida cristiana, dice, porque todos los judíos habían recibido la orden de abandonar Roma. Como ven, Claudio expulsa a todos los judíos de Roma, porque los judíos en esos tiempos eran muy problemáticos, su religión como que no la comprendían el emperador Claudio ni nadie. Entonces los expulsó. Y bueno, y Aquila y Priscila pues se fueron a Corinto, y ahí se los va a encontrar San Pablo. Dice, Pablo se acercó a ellos, pues eran del mismo oficio y se dedicaban a fabricar tiendas. San Pablo, fíjense qué hermoso ver esto. San Pablo, aunque era un fariseo, aunque era un hombre súper preparado en las Sagradas Escrituras, como no estaba él al frente de una sinagoga, no tenía un ingreso económico seguro. Porque todos los que eran fariseos, todos los que eran escribas, todos los que predicaban la palabra del Señor a los judíos, tenían obviamente derecho a un salario como tales. Pero como San Pablo era itinerante, acuérdense que andaba en Atenas, y luego en la calle, y luego en el Ponto, y luego regresaba a Jerusalén, y luego en Antioquía, ahorita está en Corinto, pues ¿qué le pagaban? Pues nadie le pagaba al pobre. Entonces era itinerante, y por lo tanto pues a veces tenía que trabajar San Pablo. Y dice que trabajaba San Pablo haciendo tiendas. Esto es muy importante, el trabajo es una bendición. Y dice que se halló bien con ellos porque se dedicaban a fabricar tiendas. Se quedó allí a vivir y a trabajar con ellos. Todos los sábados Pablo entablaba discusiones en la sinagoga tratando de convencer tanto a los judíos como a los griegos. San Pablo seguía participando en las sinagogas todos los sábados, como era la costumbre judía, y ahí San Pablo les demostraba que Jesús era el Mesías y trataba de convencer a los judíos y a los griegos. Pero bueno, algunos lo creían, algunos no lo creían, y así era esto, dice. Al llegar de Macedonia, Silas y Timoteo, hay que recordar, sus compañeros de San Pablo llegaron de Macedonia, iban a llegar a Atenas, pero ya no llegaron a Atenas, parece que se fueron hasta Corinto, que es al sur de Grecia, dice. Al llegar de Macedonia, Silas y Timoteo, Pablo se dedicó por entero a la palabra y aseguraba a los judíos que Jesús era el Mesías. Yo creo que cuando llegó Silas y Timoteo le dijeron, tú dedícate de lleno a la palabra de Dios, nosotros vamos a trabajar para que tú ya no tengas que trabajar para sostenerte. Entonces, San Pablo se va a dedicar de lleno a la predicación. Dice, como se oponían y le respondían con insultos, se sacudió el polvo de sus vestidos mientras les decía, nada tengo ya que ver con lo que les suceda a ustedes, son los únicos responsables, en adelante me dirigiré a los paganos. Dice que se oponían y le respondían con insultos. Miren, yo les voy a decir algo que a lo mejor al más de alguno le va a doler, pero es verdad. Hay algunos por ahí, hermanos separados que tenemos, que no creen en su secta protestante donde están, porque estén convencidos de que ahí esté la verdad. A veces son fanáticos, están cerrados a la verdad. Y cuando un católico les dice y les refuta con la palabra de Dios y con argumentos sólidos
la verdad de la única iglesia de Jesucristo, que es esta, ¿qué pasa? Comienzan los insultos, los ataques. No, que ustedes son unos idólatras, que los sacerdotes son una bola de esto, que los católicos son unos... Y empiezan los insultos. ¿A poco no los han insultado a ustedes por decir la verdad? ¿Sí? San Pablo dice que le pasó lo mismo, dice. Le respondían con insultos, no con argumentos. Y el sabio da argumentos, no insultos. Yo me he metido a veces por error en algunas cosas de protestantes y veo puros insultos hacia los católicos y digo... ¿Y entonces dónde están los argumentos? Entonces, si yo ataco a una religión que según ellos no es la verdadera, según ellos, porque según Dios esta es la verdadera, la Iglesia Católica, ¿por qué insultarla? ¿Por qué? Pues porque no hay argumentos, señores. Cuando no hay argumentos hay insulto y hay agresión. Y así pasa en todos los ambientes. Cuando alguien no tiene pruebas, cuando alguien no tiene las armas de la verdad de lo que está diciendo, entonces agrede, insulta, ofende. Y eso pasa. Mucho cuidado, no se dejen mangonear por estas personas que muchas veces no tienen la verdad, o casi nunca, más bien lo que tienen es un fanatismo muy fuerte, forrado de insultos. Y entonces, mucho cuidado. Dice que San Pablo se enojó y les dijo, ya no tengo nada que ver con ustedes. Y se sacudió el polvo de las sandalias y se fue y se dirigió a los paganos. Bueno, pues hay gente que a veces uno le quiere decir de un modo y de otro modo y de otro modo y no entiende la señora y quiere otra cosa y el señor también. Y bueno, entonces cuando yo, por ejemplo, como sacerdote, les estoy demostrando con la palabra de Dios o con las cosas que yo sé que esto es verdad y ni así me entiende, bueno, pues hay que sacudirse uno las polvo de las sandalias y tener dignidad y decirle, ahí muere, mejor ahí nos vemos, retirarse de allí y seguir su camino, que de verdad muchísimas personas valoran nuestro esfuerzo para dárselo a alguien que no valora nuestro esfuerzo. Dice que ya no se va a dirigir a los judíos. San Pablo se enojó y dijo, ahora me voy a dirigir a los paganos. ¿Quiénes son los paganos, señores? Los paganos son aquellos hombres y mujeres no judíos, no circuncidados, pero que sí quieren recibir la palabra de Jesús. Entre ellos griegos, romanos, macedonios, atenienses, todos esos. Dice, estamos en el versículo número 7. Pablo cambió de lugar y se fue a la casa de un tal Tito, Justo. Ya no se quedó a vivir con Priscila y Aquila, dice que se fue a vivir con un tal Tito Justo, de los que temen a Dios, que estaba pegada a la sinagoga. Allí se quedó a vivir, dice. Crispo, aparece otro Crispo, dice, uno de los dirigentes de la sinagoga, dice, creyó en el Señor con toda su familia, y de los corintios que escuchaban a Pablo. Muchos creían y se hacían bautizar. Crespo era un hombre cercano a la sinagoga, de los líderes de la sinagoga era judío, y había creído en las palabras de Pablo y claro, en las palabras de Jesús. Entonces dice que San Pablo andaba mucho ahí con Crespo y vivía con Tito Justo. Muy importante todos los datos que nos da, dice. Y que San Pablo, dice, había convertido a Crespo. Dice, una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión. Ahí vienen las visiones de San Pablo, ¿no? Hay que recordar que los pasos de San Pablo son guiados por Jesús. Obviamente un hombre como San Pablo, si Jesús no lo hubiera guiado, no hubiera podido hacer todo lo que San Pablo logró. Por eso dice que Dios le habló a través de una visión y le dijo, no tengas miedo, Pablo, sigue hablando y no calles, pues en esta ciudad me he reservado un pueblo numeroso. ¿Cómo ven? Le está diciendo, no tengas miedo, Pablo, no te calles. Yo como sacerdote, a veces, cuando uno ve tanta agresión, tanta indiferencia de la gente, a veces uno quisiera callarse o decir, bueno, ¿y yo qué obligación tengo de andarles diciendo que crean o que no crean? Pues si no quieren, pues que no vengan. Y si no quieren, pues que no se me arrimen y no pregunten. Pero ojo, Dios anima a San Pablo y le dice, no temas, Pablo, no te calles. No dejes de predicar, dice, porque en esta ciudad yo tengo reservado un pueblo numeroso. Y así es. Los corintios van a ser, acuérdense que San Pablo les va a dirigir 2 cartas. Los corintios va a ser un pueblo que se va a convertir mucho a Jesús, muchísimo. Dice, yo estoy contigo y nadie podrá hacerte daño, no te preocupes. Jesús lo anima a Pablo, no te preocupes, tú no te desanimes. Pobre de San Pablo, pues se desanimaba. Si uno como sacerdote, yo se los digo como sacerdote, a veces uno se desanima. Con tantos problemas, tantos líos, tantos conflictos que tiene uno a veces en una parroquia chiquita. Ahora imagínense San Pablo con todo lo que le decían, con todo el problema que tenía encima. Y por eso Dios le dice, no te desanimes, yo estoy contigo. Y nadie te hará daño.
Dice, Pablo siguió enseñando entre ellos la palabra de Dios y permaneció allí 1 año y 6 meses. O sea, San Pablo se va a quedar a vivir 18 meses en Corinto. Es el lugar hasta ahorita que llevamos donde San Pablo más se ha quedado a vivir. Y vivía y predicaba, no nomás estaba ahí viviendo a ver qué pasaba, no. Allí se quedó a vivir 18 meses, fíjense nomás, dice, siendo Galión gobernador de Acaya. Acaya es la provincia donde está Corinto, y Corinto es la capital de la provincia de Acaya en ese tiempo, que Acaya en ese tiempo era Grecia. Hay que entender muy bien esto, dice. Galión era el gobernador de Acaya. Los judíos acordaron unánimemente hacer una manifestación contra Pablo. Como ven, ahí vienen los envidiosos otra vez contra Pablo, como en todos lados lo llevaban y lo presentaban. Lo llevaron ante el tribunal y lo acusaron. Otra vez la historia se repite, las acusaciones contra Pablo, dice. Y le dijeron a Galión, que era el gobernador de Acaya, este hombre incita a la gente a que adoren a Dios de una manera que prohíbe nuestra ley. ¿Cómo ven ustedes? Están acusando a San Pablo de que está haciendo que la gente adore a Dios como no lo permite la ley. Miren, yo se los digo por experiencia. Cuando un sacerdote a un pueblo lo pone a rezar, lo saca de lo normal, inventa cosas, mueve intereses, pues también se llena de problemas, díganmelo a mí, así es. Y luego llegan las acusaciones, que es un padre revoltoso, que es un padre rebelde. Igual a ustedes en sus grupos apostólicos, cuando ustedes como grupo salen adelante, les va bien, están cambiando la manera de vivir, de pensar en una iglesia, llegan las envidias y luego las acusaciones. Así es esto. A San Pablo le va a pasar lo mismo que a mí, que a ustedes y que a muchos hombres y mujeres que estamos tratando de hacer las cosas distintas a como se hace. Bueno, lo acusaron ante Galión y vamos a ver qué va a pasar. Estamos más o menos en el año 50, Ya pasaron casi 20 años de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y San Pablo sigue empedernido y fuerte en la predicación de la vida de Dios. Dice, Pablo iba a contestar cuando Galión dijo a los judíos, judíos, si se tratara de una injusticia o de algún crimen, sería correcto que yo lo escuchara. Pero como se trata de discusiones sobre mensajes, poderes superiores y sobre su ley, arréglense entre ustedes mismos. Yo no quiero ser juez de tales asuntos. ¿Cómo ven? Les dijo, bueno, pues eso de visiones y de cosas, a mí no me interesa. Ustedes arréglense, no son sus asuntos. A mí no me quieran meter en sus problemas de religión. Hay que recordar que los romanos pues no eran católicos, ni eran cristianos, ni eran judíos, ni eran casi nada. Eran casi ateos. Creían en dioses irreales. Entonces Galión no le interesaba esto. Dijo, ay, ustedes arréglense, a mí no me traigan gente con chismes. ¿Cómo ven ustedes? Galión les va a dar la razón a San Pablo, Qué bueno, San Pablo les digo que tenía un angelote, no un angelote, tenía la presencia de Dios en él que lo cuidaba. Dice, y luego dice, y los echó del tribunal, les dijo, y se me largan de aquí, lárguense de aquí, vámonos, no los quiero aquí. Dice, entonces, estamos en el capítulo 18, versículo 17, no se me pierdan, dice, entonces, toda la chusma, fíjense nomás cómo dice la palabra de Dios, dice, toda la chusma, agarró a Sóstenes, que era dirigente de la sinagoga, y empezaron a golpearlo delante del tribunal, pero Galión no se preocupó de él. ¿Cómo ven ustedes, Sóstenes era el dirigente de la sinagoga. ¿Dónde va a aparecer este nombre? Parece que San Pablo, cuando escribe la primera carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 1, le escribe a Sóstenes. Parece que se repite ahí. Si ustedes van a su Biblia, en el capítulo 1 de la carta a los Corintios, luego habla de Sóstenes. Dice que toda la chusma se la aventó a Sóstenes y lo empezaron a golpear delante del tribunal, pero Galión no se preocupó por ellos. Vio que lo estaban golpeando y dijo, pues él se lo ganó. Pero ¿quién era este Sóstenes? No sabemos exactamente, pero parece que era el que dirigía la sinagoga. Y no sabemos si Sóstenes había llevado a acusar a Pablo o Sóstenes lo estaba defendiendo. Y no sabemos si la chusma lo agredió por defender a Pablo porque no le hicieron nada, o por coraje porque había acusado a Pablo. Muy importante, dice. Y Pablo, como no le hicieron nada por primera vez, porque ya al pobre de San Pablo le tocaban los trancazos y le tocaban las habladas y le tocaban los chismes, dice,
Pablo se quedó en Corintio todavía algún tiempo. Todavía después de esto se quedó, fíjense, dice. Después se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria. A los 18 meses dice, ahí nos vemos, ya me voy para Siria, se regresa. Aquí va a terminar el segundo viaje de San Pablo. Yo creo que ahorita van a ver el mapa por aquí y van a ver que el segundo viaje de San Pablo termina, dice. Y se va para Siria, acompañado por Priscila y Aquila. Se los va a llevar, fíjense, ahora se va a llevar a Priscila y Aquila con él, un matrimonio que lo van a acompañar. Priscila y Aquila ya eran cristianos, eran católicos, eran de la primera comunidad cristiana que existía. Dice, había hecho un voto y solamente en el puerto de Cencreas se cortó el pelo. Como ven, San Pablo creo que perdió la cabellera. Por allá apostó algo, no sabemos, o alguna promesa hizo, no sabemos qué pasó, pero se tuvo que rapar San Pablo. Como ven, desde entonces se daban esas promesas o apuestas, no sabemos por qué. San Lucas nos trata de narrar la vida de los apóstoles como la vida de cualquier persona. No se me asusten, por favor. Dice, eran los primeros hechos, los primeros acontecimientos. Dice, así fue como llegaron a Éfeso y allí dejó que ellos se fueran. En Éfeso se separó de Priscila y Aquila y ellos se fueron. Y San Pablo se quedó en Éfeso, dice. Pablo entró en la sinagoga y empezó a discutir con los judíos. Otra vez San Pablo, no, si San Pablo no se rajaba, dice. Le rogaban que se quedara en Éfeso por más tiempo, pero Pablo no aceptó y se despidió con ellos con estas palabras. Dijo, si Dios quiere, volveré de nuevo por aquí. Y se fue de Éfeso por mar. Llegó a Éfeso y luego otra vez agarró un barquito y se fue de Éfeso por mar. Les dijo, si Dios quiere, volveré. Si no quiere, pues ya no volveré. Si va a volver, más al ratito les vamos a narrar otra vez esto, dice. Desembarcó en Cesarea. Cesarea es muy importante, esta ciudad es la capital de esa provincia donde anda San Pablo, dice. Subió a saludar a aquella iglesia y después bajó a Antioquía. ¿Cómo ven? Fue a Cesarea y luego a Antioquía a saludar a la iglesia. Son las primeras comunidades que van empezando y San Pablo iba, las visitaba, los animaba, les preguntaba cómo estaban, qué había pasado, cuántos se habían convertido ya a Cristo. Dice, permaneció allí por algún tiempo y luego se fue a recorrer una ciudad tras otra, las regiones de Galacia y de Frigia, fortaleciendo a los discípulos, lo que les decía. San Pablo, yo no sé de dónde sacaba energía, era incansable. Por eso yo cuando me canso digo, pues qué se compara lo que yo hago con lo que San Pablo hacía. Este pobre hombre, para allá y para acá y animando y recibiendo insultos y lo acusaban y lo llevaban al tribunal y él no se rajaba, dice. Un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, estamos en el versículo 24, dice, un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, acuérdense que está allá abajo, en el sur, en el norte de Francia, dice, había llegado a Éfeso. Éfeso es una ciudad muy importante para los primeros cristianos, dice. Era un orador elocuente y muy entendido entre las escrituras, era un buen orador, un buen predicador, dice. Le habían enseñado algo del camino del Señor y hablaba con mucho entusiasmo. Enseñaba en forma acertada lo referente a Jesús, aunque solo se había quedado con el bautismo de Juan. Muy importante, fíjense que aquí San Lucas en los Hechos de los Apóstoles habla de Apolo como un hombre muy importante, un gran orador que hablaba bien de Jesús, pero luego al final como que San Lucas lo ubica o lo disminuye, dice, pero ese hombre, dice, se había quedado solo con el bautismo de Juan. Pareciera como que no estaba del todo bien completa su formación de Apolo. De hecho, después va a haber muchos problemas porque dicen que unos se bautizaban en el nombre de Apolo, otros de Pablo, otros de Silas, otros de Cristo. Entonces, así como que San Lucas ya no lo vuelve a tocar, ¿qué pasa con Apolo? ¿O por qué? Nomás lo pone allí, pero no dice ya nada más. ¿Por qué? Porque dicen que Apolo fue la causa de varias divisiones en la iglesia. Por ahí había cierta confusión. Él se quedó con el bautismo de Juan. Pareciera que Juan lo había convertido, Juan el Bautista, y que él había visto a Jesús. Seguramente Apolo había visto a Jesús y se había convencido por lo que Jesús hacía y decía. Pero parece que Apolo por ahí tenía algunos detalles que no estaban del todo bien con la comunidad. Entonces, como que San Lucas por eso no lo va a meter mucho más en las Sagradas Escrituras. Dice, hablaba pues con mucha convicción en la sinagoga. Al oírlo Aquila y Priscila lo llevaron consigo y les pusieron con mayor precisión el camino. Ahí está. Les pusieron con mayor precisión, como que Aquila y Priscila, este matrimonio que se había quedado en Éfeso, que San Pablo los había dejado allí, le hablaron y le explicaron el camino del Señor con más precisión. Siempre, todos necesitamos que nos explique alguien, porque
Nadie puede jactarse o presumir que todo lo sabe. No, ni los sacerdotes. Nosotros los sacerdotes tenemos que estudiar las Sagradas Escrituras. Y aunque en el seminario ya estudiamos, a veces no profundizamos y necesitamos seguir estudiando y analizando lo que los más preparados, los documentos, las explicaciones que existen sobre la Sagrada Escritura para alimentar nuestra fe y para ayudarles a ustedes. Entonces, aquella persona que ustedes escuchan que diga, yo ya lo sabía eso, a mí qué me van a enseñar, si yo ya conozco, yo ya estudié, pues a veces podemos estar así como pensando que todos lo sabemos, pero no estamos tan bien. Dicen que Apolo, aunque era un gran orador y era sabio en las Escrituras, dice que Priscila y Aquila lo habían visto que no estaba bien y por eso lo llevaron y les pusieron con mayor precisión en el camino del Señor. Dice, como pensaba pasar por Acaya, los hermanos lo alentaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran. Se fue a Acaya, Apolo. Entonces dice que le escribieron a los de Acaya para que lo recibieran. Dice, de hecho, cuando llegó, ayudó muchísimo a los que la gracia de Dios había llevado a la fe. Dice, Apolo es un instrumento de Dios realmente. Dice que llegó allá a Acaya, que es una región, Grecia, Acaya se llamaba Grecia en ese tiempo, y llegó a Acaya y dice que ayudó mucho a los que habían seguido al Señor. Dice, pues rebatía públicamente y con gran acierto a los judíos, demostrando con las Escrituras que Jesús era el Mesías. Fíjense nomás, la figura de Apolo puede representar a aquellos hombres y mujeres como ustedes y como yo, que tenemos capacidad de explicar, pero que siempre tenemos que estar en continua formación. Siempre tenemos que aprender. Hay gente que a mí me escribe, dice, yo ya leí la Biblia, yo ya la estudié, yo ya fui a cursos. Pues sí, pero uno nunca deja de aprender, y ustedes nunca dejen de aprender y nunca dejen de aprender como Apolo lo hizo de Acaya y de Priscila y de Aquila, que eran discípulos de San Pablo y que van a formar a Apolo para que vaya y predique también en Acaya. Entonces, uno nunca deja de aprender. Y el que lo sabe todo o cree que lo sabe todo, no lo sabe todo. También necesita de los demás. Muy importante, qué bellísimo. Aquí termina el segundo viaje de San Pablo, uno de los más largos, uno de los más difíciles de los 4, pero apasionante San Pablo. Cómo convierte a Priscila, a Aquila, cómo recibe a Silas y a Timoteo otra vez ahí en Corintio, cómo en Corinto es presentado ante el procurador Galión o gobernador Galión, y cómo San Pablo va siendo liberado por Dios. Aquí hay que ver la mano de Dios. Estos primeros acontecimientos de los apóstoles están guiados por la mano del Señor. Así que no se pierdan. Próximamente vamos a tener el episodio siguiente de nuestro curso bíblico. Yo soy el Padre Arturo Cornejo. Me dio mucho gusto con ustedes estudiar el capítulo 18 de los Hechos de los Apóstoles. Cómprense su Biblia, por favor. Yo estoy tomando como base la Biblia latinoamericana, pero ustedes pueden tener cualquier otra Biblia, es casi parecida, siempre y cuando sea católica. Pronto haré una cápsula sobre cómo ver una Biblia católica y cómo saber si es o no es católica. Muchas gracias a todas las personas que me hacen el favor de compartir estos videos, de enseñárselos a personas que tienen hambre de Dios. Hay mucha gente que tiene hambre de aprender y no hay quien les explique. Pero aquí por YouTube nos vamos a poder seguir viendo. Ojalá que se suscriban a mi canal. Es muy importante que se suscriban y le aprieten a la campanita que está en la esquina, porque ahí les llegan todas las actualizaciones y todos los temas que grabamos desde este lugar para todos ustedes. Les mando un gran saludo. Me da mucho gusto contar con su atención, y que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Buen día.